Ya estamos con Christian Hudtwalcker, pero antes de poner punto final, un comentario que ha salido en el tuit de Héctor Ventura, que es el presidente de la Comisión de Fiscalización, a propósito de la revelación que hemos hecho en punto final sobre esta ONG de la familia de la viceministra, que al día siguiente, en menos de 24 horas, ya firmó. Bueno, ¿qué dice? Lo de la viceministra del MINAM es indignante, no dudó en beneficiar a la ONG de su familia haciendo uso de su cargo. Veremos a un gobierno distinto al anterior, debería ser pregunta ahí porque ha puesto un punto seguido. Correcto. La salida de esta funcionaria debería ser inminente. Eso es lo que dice el presidente de la Comisión de Fiscalización. Lo que queda claro es que el hombre no se pierde punto final, enhorabuena. Tiene que estar atento ahí justamente para la denuncia, pero es 3 veces más rápido que el Ejecutivo, porque el que debió haber hecho el comunicado primero ha sido el Ejecutivo diciendo que la viceministra sale de su cargo. Pero a mí me ha sorprendido, Cristian, la respuesta de la viceministra con una, no sé si decir tranquilidad, porque me imagino que es un manejo político, pero le estaban diciendo que estaba su mamá, el padre de sus hijos. Dice, pero si yo no tengo ninguna relación con el padre de tus hijos, lo tienes toda la vida. Una frescura, la verdad, pero bueno, ahí tiene que mosquearse el gobierno, ¿no? Porque, claro, ningún gobierno está exento de tener este tipo de problemas, pero la gran diferencia radica... tiene que ser inmediata. Exactamente, la gran diferencia radica en la reacción y en la medida que tomas para, obviamente, salir al paso de una denuncia completamente legítima y que además no tiene ningún tipo de explicación posible que pueda menguar en algo la responsabilidad de esta señora. Ciertamente, bueno, vamos a ver qué pasa mañana, la ministra del Ambiente, a ver cuál es la respuesta también, pero efectivamente la salida tendría que ser inminente ante una situación evidente de conflicto de interés, ¿no? Rapidita, ¿no? Y dicho sea de paso, no suelta prenda el Ejecutivo, sobre todo el primero Tálora, respecto de los cambios de ministros. Uno, por las responsabilidades políticas que los alcanzan en fracasos, como ha sido el tema de la represión, que ahora el New York Times me parece que ha confirmado lo que ya habían anunciado otros medios, el tema del fracaso en la reconstrucción con cambio. Bueno, la reconstrucción no, pero al menos la reacción respecto de las víctimas de estos últimos días. No les entran balas, Mónica. No, aparentemente no les entra bala, tienen respuestas políticas para todo, pero en realidad las preguntas eran bastante claras. Tiene que haber responsables, tiene que identificarse quiénes están, y eso no excluye que un gobierno defienda la institución castrense y la fuerza policial. No entiendo. De hecho, es la mejor manera de defenderla, separando la paja del trigo en una institución tan importante. Y además les haría bien, pero claro que el problema está en que, a ver, si me olvido, en el contexto de desastre ya no hablamos del tema, pero hay que hablar del tema. Va a volver a salir definitivamente. Te dejo. Si no, estamos nosotros para hablar del tema, Mónica. Punto final acá. Nos vemos. Contigo. Muchas gracias. Chao, buenas gracias. Noches. Bien, nosotros arrancamos sin medias tintas, pero la cuña. Suéltame la cuña, por favor, le estábamos extrañando. A ver, vamos a arrancar con lo que, digamos, fue un bulo, como dicen los españoles, un fake news en toda regla. Y una fake news en la que cayó redondito el alcalde de Punta Hermosa. Yo lo conozco incluso, pero no recuerdo su nombre, ayúdame por favor, Guillermo Fernández. Cayó redondito. Y claro, uno podría decir, como él luego lo plantea en su cuenta de Facebook, que ante el riesgo más vale prevenir. Claro, el problema es que cuando tú das un anuncio, una alerta tan importante como es evacuar a tanta gente de los balnearios en Punta Hermosa, lo ideal hubiese sido que se haya confirmado la información que le habían dado, que se venía un huaico. Y lógico, si hubiese venido un huaico leve, enhorabuena, la gente hubiese dicho, caray, por supuesto que valió la pena. Valió la pena porque pudo haber sido peor, se tomó, ¿no?, una medida sacrificada como evacuar a todo el mundo, que dicho sea de paso, cumplieron, me parece, en la medida de lo justo, los que viven en el balneario. Pero el tema fue que no llegó nada. El tema fue que fue un bulo, fue una fake news. Y la autoridad máxima del distrito de Punta Hermosa se la comió enterita, sin ni siquiera mirarla, sin ni siquiera ver de qué se trataba. Y claro, uno dirá, bueno, pero ¿qué tanto? No, más vale prevenir que lamentar. No, el problema es este. Y además es un problema que se ha repetido una y otra vez en la historia de las autoridades, no solamente aquí en el Perú, sino en cualquier parte del mundo, que es que cuando efectivamente hay una alerta real,
cuando efectivamente se pueda prevenir o se pueda informar que viene un huaico y se le pida nuevamente a la gente que evacúe, van a haber muchos que con todo el sentido común y con toda la legitimidad del caso dirán: otra vez nos va a contar la historia este alcalde que no sabe dónde está parado, y no le van a creer al alcalde. Ese es el gran problema. Desde mi punto de vista, se comió un bulo enterito y claro, muchos justamente cayeron ayer quizá por el tema de la hora. Nosotros, medios de comunicación, muchos también rebotaron justamente la información, porque claro, todo el mundo confió en el alcalde. También, obviamente, se ha tenido que cuestionar. Patricio Valderrama, por ejemplo, que es un experto, ¿no?, ya había tuiteado en horas de la noche que algo le parecía que no cuadraba. Pero bueno, vamos piano, piano. ¿Qué es lo que tenemos primero, perdón? Esto fue lo que surge ayer, 8 de la noche aproximadamente, creo que 7:30 y algo. Muéstrame el comunicado, por favor, la alerta. Evacuación de emergencia, Playa Norte y Playa Central. Esto, ojo, es de la Municipalidad de Punta Hermosa. Juntos Podemos Punta Hermosa, el día de ayer, 7:50 de la noche. Ojo al piojo. 7:50 de la noche. Claro, me parece que ya a esa hora era difícil, no sé, enviar un dron, comunicarse con alguien para ver si es que efectivamente se venía ese huaico que se anunciaba. Porque se habló primero de una presa, ¿no? Ojo del Diablo, que habría colapsado y que esa agua estaba cayendo. Ya con esa historia, ¿no?, se hablaba de que llegaría a eso de las 10 de la noche a Punta Hermosa. Esto fue, repito, 7:50 de la noche. No sé si me puedes buscar en su cuenta de Facebook. Creo que esto es Facebook o Instagram. Ya, pero no sale la hora, porque esto creo que ha sido hacia la medianoche. Casi en la madrugada, obviamente la gente esperaba. Algunos sapos que, si bien evacuaron a la zona alta, se acercaron mucho. Había algunas fotografías que yo he podido ver a la zona por donde discurre ese huaico. Ahorita vamos a mostrar las imágenes. Y luego, claro, él responde: estamos viviendo momentos muy difíciles debido a los fenómenos climáticos. No, estos huaicos han sido potenciados por... ¿Perdón? Por 00 horas con 6 minutos por su cuenta de Facebook. Estos huaicos han sido potenciados por el agua acumulada en canteras ilegales. Canteras ilegales que me imagino, si están en su distrito, no, ya las denunciaron. No sé, supongo. Canteras ilegales hay en varias partes. En la zona de Tinajas, en Chineguía, hay también canteras ilegales. Habría que ver qué responsabilidad han tenido. Había otra denuncia también de Flor Pablo respecto de una cementera en la zona de el Cono Norte, que también habría hecho unas obras para ellos protegerse, desviar el hueco. Pero todo eso se tiene que investigar. Pero es una posibilidad, ¿no?, digamos, grande que así sea. Pero quiero llegar a esto, porque esta es un poquito la lavada de manos de no decir, ¿sabes qué?, me la comí enterita, no crucé información, puse en alerta a toda la ciudadanía de Punta Hermosa. La ciudadanía se ha comportado notablemente. Les pido perdón porque debía haber reconfirmado la noticia y solamente espero que este perdón sirva para que la próxima vez, cuando sí tengamos la certeza de que se viene un huaico, me crean. Porque aquí le he cagado, perdónenme el francés, aquí me he equivocado notablemente y claro, yo entiendo que en el futuro no me vayan a creer, pero necesito pedirles disculpas y decirles qué pasó, porque yo necesito mantener mi credibilidad. Porque en el futuro, cuando vuelva a haber un huaico, que de hecho va a volver a haber, necesito que me crean. Eso es lo que debió escribir y no tanto mamarracho que ha escrito en su cuenta de Facebook. Y hemos demostrado que unimos podremos superar los obstáculos, etc. Pamplinas del alcalde Fernández. No sé dónde está parado el día de ayer. Ha hecho un papelón tremendo con la consecuencia, que es lo que a mí me preocupa, que en un próximo caso la gente no le vaya a creer. Ahora, muéstrame un poquito más, por favor, lo que venía José. Patricio Valderrama, ella había puesto en su web, porque ojo que, claro, uno dirá, la vida ante todo, sí, la prevención, por supuesto, pero si no tienes la confirmación, el hecho de que toda la gente se haya ido a Lima ayer y haya dejado el balneario, también significa un costo altísimo para una serie de actividades económicas que obviamente viven de manera temporal en el verano. Hablo de restaurantes, hablo de supermercados, el propio mercado, etcétera, que justamente viven de los veraneantes que van a Punta Hermosa el fin de semana. Lo tenemos en la pantalla de la televisión, digo. Algo no encaja. Dame la hora siempre, por favor. No la veo ahí. La hora en que tuitea Patricio Valderrama. Algo no encaja. ¿Cuál? 10:29. Ok, 10:29, vayamos haciendo la cronología. A las 7:50 fue la evacuación de emergencia y esto fue a las 9 de la noche. ¿Y? ¿José?
9 de la noche 29, 9:30. Dice, 10:29, perdón, 10:29, ahí está. Ahora sí se ve la hora, ahí está el SMT. Dice, algo no encaja. Pampapacta está a solo 4 kilómetros de Punta Hermosa. La dichosa cantera Ojo del Diablo está a 11 kilómetros. Un flujo de detritos hiperconcentrado promedio viaja a 45 kilómetros hora y con una rugosidad CB, no entiendo nada, tengo que admitirlo, de 0.6. En conclusión, el Huayco hubiera llegado en 45 minutos. La alerta de evacuación fue 7:30, son las 10:30 y no ha llegado absolutamente nada. Y ahí se barajó el tema de que se iba a ir justamente por otra quebrada y que iba a salir también por la zona de San Bartolo, etc. Y Patricio también colgó estas imágenes. Dales para arriba así, saquemos un poquito el banner, que es justamente donde se encontraría esta cantera Ojo del Diablo. Dice, esta es la dichosa cantera vista desde el satélite Ojo del Diablo en el plantel 55 en Santa Rosa de Olleros. Creo que tiene un segundo tuit, ¿no? Esto es 10:32, todo en el momento en que él dice, oye, aquí hay algo que no cuadra. Esta alerta parece que es un bulo. Es una fake news y se la han comido todas las autoridades. Además, no hay forma que un solo Huayco afecte a San Bartolo y Punta Hermosa al mismo tiempo. Están en cuencas distintas, con valles distintos. Tendrían que ser 2 Huaicos con detonantes distintos. Generalmente lluvia, la cual no se da hace más de 24 horas en las partes altas. Raro. Qué bestia. Un desastre el alcalde. Claro, da risa porque no te dé rabia, porque repito, el riesgo es que no le vuelvan a creer y tendrían todo el derecho al mundo no volverle a creer a su alcalde. Eso fue lo que dijo Patricio Valderrama. Aquí quiero mostrar una fotografía que también ha estado dando vuelta en las redes sociales, en los WhatsApps, etcétera, que es del Ingemet. ¿Ok? Y esto muestra claramente, porque también Guillermo Fernández ha tenido declaraciones desafortunadas para con los vecinos de Punta Hermosa que viven en las partes altas. Punta Hermosa en el año 1942. Ustedes pueden ver porque, a ver, la gente le denomina Huayco, pero yo lo trataría de entender hasta como un río. Claro, el problema es que ese río puede secarse durante 15, 20 años, pero las marcas del Huayco están ahí. Si uno revisa este tipo de fotografías en las quebradas que se activan, encontrará que hace 50, 60 años, cuando todavía no había esa cantidad de urbanización que se han construido en los últimos años, verá claramente la marca del río Huayco, llámenlo como quieran. Ok, río para saber que es algo constante, solamente que se seca cada buena parte de años hasta que se vuelve a activar. ¿Ok? Verán claramente en la parte de arriba, retrocede la imagen que habías puesto bien, ha hecho el zoom, José, por favor. En la parte, ¿habías hecho un zoom? Ahí, quédate ahí un ratito. Ustedes podrán ver claramente que viene desde arriba y está justamente la carretera y ven cómo baja la marca del agua y luego incluso como un río se abre, ¿no? En un delta. Es decir, se amplía porque a medida que va llegando a la costa se va anchando el Huayco, digamos, el río, hasta que finalmente toca la costa, llega al mar. Incluso verán en la fotografía que la isla todavía estaba separada. Esta obra de unir la isla en Punta Hermosa fue por allá por los años 70, si es que mal no recuerdo. ¿Ok? Y en la parte de abajo verán que sobre ese delta del río Huayco, como ustedes quieran llamarlo, se ha construido todo Punta Hermosa. ¿Ok? Entonces, ese tema de que solamente los más pobres construyen irresponsablemente, ¿no?, en zonas que no deberían haberse tocado, que deberían ser intangibles, es una mentira. Todos finalmente han construido por una falta de planificación, por un apetito voraz, ¿no?, de constructoras, personas, etcétera, de construir sus casas. ¿Ok? Ahora, uno diría que ese tema del delta podría efectivamente manejarse si es que tú construyes, ¿no?, de alguna manera, por dónde va a discurrir el Huayco, este río, cada 15, 20, 30 años, lo que sea, para que desemboque en el mar. Entonces, ya no está al azar de la naturaleza, como en la foto de arriba, que llega y se amplía, sino que lo encauzas y haces que finalmente, sin salirse de ese cauce, llegue hasta el mar. Bueno, ¿eso se hizo en Punta Hermosa? Se hizo a medias, viejo. Se hizo a medias porque los alcaldes que han pasado por ahí han sido un desastre y ninguno se ha atrevido a decirle a una parte de los vecinos, que yo estoy seguro que ahora los vecinos sí lo harán, lo pedirán, lo exigirán. Tendrían que hacer, no sé, una colecta, finalmente no comprarle los terrenos a las personas que han construido y han hecho que el cauce de ese río, de ese Huayco que viene cada cierto tiempo, sea, pero
estúpidamente angosto en la parte que llega a la zona de Punta Hermosa. Miren por acá la fotografía que tuvo a bien, ¿no? Un amigo de la zona hacer ahí para los amigos del WhatsApp. Me la voy a robar del amigo Leo. Claramente, aquí está la carretera, si lo ven aquí arriba. En la carretera, abajo del puente que va al peaje, han hecho una obra genial. Han hecho unas paredes de piedra para que el huaico no se desvíe, no se vaya por la parte de arriba de la carretera, sino que pueda cruzar la carretera por debajo. Obviamente ese peaje deja de funcionar cuando baje el huaico, unos días antes, unos días después, y el huaico cruza la carretera y empieza a discurrir por esta quebrada. Como verán, esta quebrada es mucho más ancha. Y aquí, cuando llegan a la quebrada, pretenden que todo el agua que se acumula acá y que se amplía en este ancho de la quebrada discurra por este canalcito que cruza casi toda la ciudad de Punta Hermosa. Si ustedes nos vamos a esta foto, José, no sé si la tienes nuevamente, verán que llega por acá un canal chiquitito, pretenden que el huaico cruce y desemboque en el mar. Una locura. Pero ahora veamos lo que dijo el alcalde de Punta Hermosa, Guillermo Fernández, para que vean la barbaridad. Yo no sé si es que es o se hace. Pónmelo, por favor. Creo que fue el video que trabajamos con Malú. Tenemos que saber dónde ubicarnos y cómo comportarnos. Y si tomas una decisión, tienes que asumir las responsabilidades, ¿no? Ya, él se refiere a la gente que vive en la parte de Saltas, lo hemos dicho 1000 veces. Claro, mal. Y yo no soy, ay, pobrecito, no tienen a dónde mudarse. Hoy leí una columna de Mariana Alegre, todo era, ay, pobrecito, pobrecito. No, pobrecito no. Pobrecito, por supuesto que no. Pero obviamente tenemos que ir a la esencia del problema. No solamente a la gente pobre que se pone a vivir ahí, sino al traficante de terrenos, al que fomenta que le quiten esos terrenos al Estado y los empiezan a traficar en lotes pequeños, a las autoridades que permiten ese tráfico de terrenos, luego a la gente que va, le pone luz, le pone agua y que finalmente hace negocio de que esta persona, por su necesidad, haya justamente puesto su casa en esta quebrada de alto peligro. Entonces, claro, hay que cuestionar y criticar a estas personas que obviamente son su responsabilidad, pero también hay que mirar todo el entorno detrás. Todos los que hacen caja y los que se hacen millonarios con este tipo de negocios, ¿no?, de tráfico de terrenos que pone a la gente en una situación de vulnerabilidad absoluta. Pero aquí nuevamente la crítica al alcalde de Punta Hermosa, porque la vulnerabilidad también la ha permitido él en la zona más pituca de Punta Hermosa. Miren lo que responde, miren la barbaridad que responde cuando le preguntan, oye viejo, pero en esa zona, una vez que tú terminas esta quebrada acá y pretendes pasar por ese canal, esa también es una zona de alto riesgo. Incluso la municipalidad, esto de verde, es una canchita de fulbito. Arriba tienen un estadio del nombre de Gran Ramón Mifflin. Pero sin embargo ellos, esto debería ser un canal. Este ancho debería ser el canal que por esta quebrada discurre hasta el mar. Debería ser, pero no lo es, porque ahí se han hecho casas. Ahí se han hecho casas de la gente que quiere seguir veraneando y el alcalde y los alcaldes anteriores no han hecho absolutamente nada. Y cuando nuestro reportero le pregunta, oye, pero aquí también está mal. Miren lo que responde Guillermo Fernández. ¿Y esta parte del cauce no es de riesgo también? Esta parte del cauce siempre es una zona de riesgo. Siempre ha estado descolmatada. Nosotros desde enero de este año lo hemos descolmatado perfectamente. Lo que pasa es que el volumen de barro y de agua que ha venido causado por las invasiones y las canteras ilegales de arriba. Una payasada. O sea, le quiere echar a la gente de arriba que este huaico haya sido más fuerte que incluso el del año 82. Este huaico ha sido más fuerte y todos los vecinos, amigos míos de Punta Hermosa lo han dicho. No tiene nada que ver con la parte de arriba, porque si no, obviamente hubiese arrastrado, como vimos anteriormente, ¿no?, las maderas, los animales que arrastró la vez anterior. En este caso no hemos visto tanto, ha sido el primer huaico del año. Y no es que ha arrastrado animales, casas, etcétera, ha traído piedra, barro, agua, que es lo que trae cualquier huaico. Entonces, la respuesta es incorrecta, la respuesta es una payasada. La respuesta es que Punta Hermosa, las autoridades, tampoco han tenido la responsabilidad de mantener ese cauce, repito, entre esta zona y el de Foggia al mar, de un ancho lo suficientemente válido para que pueda aceptar una cantidad de agua como los años anteriores y como lo ha hecho ahora. Repito, tiene que tomar una medida y tiene que ampliar ese canal desde la zona hasta que bote el mar. Si ustedes ven, a ver, también hay una zona que ha cruzado, hay una casa buque, ¿no?, hay un tema de un hotel. Todo eso tendrán que hacer una colecta, ponerse de acuerdo, buscarle otra zona donde se puedan mudar, pero
esto va a continuar con el tema del niño, con el tema de que ahora los niños van a ser cada vez más frecuentes. Esto va a continuar. Por lo tanto, lo que se tiene que hacer es expropiar y ampliar, repito, ese ancho, ese cauce, para que los próximos huaicos, cuando lleguen a esa zona, puedan continuar y no se inunden y empiecen a inundar todas las casas que han inundado en esta ocasión. Así que, la verdad, además Guillermo Fernández tiene varias veces de alcalde de Punta Hermosa. He visto que los puntahermosinos también lo han guapeado, pero los puntahermosinos lo escogen pues, una y otra vez. Ahí está, pues. A mí lo que me molesta son las respuestas tontas, absurdas. Y además decir que finalmente las máquinas están para ayudar a la parte de abajo, pero no para ayudar a la parte de arriba. En fin, eso es lo que hay en Punta Hermosa. Se comió el bulo enterito. Y en vez de admitir, ¿no?, te suelta a medianoche ese mensaje de Facebook en lo cual no quiere admitir lo obvio, que se la comió todita, sin percatarse absolutamente nada. Las soluciones de fondo, alcalde de Punta Hermosa, ¿cuáles van a ser? Jorge Dete está en Piura porque ya estuvo acá, ¿no?, el especialista con Mónica Elte en Punto Final. Esto de haber llamado el ciclón Yaku, claro, quizá ha generado confusión. El ciclón Yaku ya se fue, ya no está más en el Perú y sin embargo las altas temperaturas en el mar, en la costa y las lluvias van a continuar seguramente hasta entrado el mes de mayo. Hasta entrado el mes de mayo, se viene abril, ¿no? Van a bajar obviamente a partir de abril porque también vamos saliendo del verano, pero esas lluvias continuarían. Y recién en los próximos 3-4 meses vamos a poder conocer la intensidad de ese niño que se anuncia para octubre, noviembre y que seguramente también continuará en el verano del 2024. Pero claramente las lluvias van a continuar en Piura y obviamente la preocupación es latente. Jorge se encuentra ahí y nos tiene información. Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Cristian, buenas noches. Así es, las lluvias van a continuar y lo que hay en este momento es preocupación, zozobra, molestia. Por ejemplo, en este momento me encuentro en un colegio en donde supuestamente mañana 650 alumnos tienen que recibir clases, pero eso no va a suceder. Lo peor es que este colegio es nuevo. ¿Y quién financió este colegio? Te lo respondo con una imagen. Ahí está. Reconstrucción con cambios. Más de 12 millones se invirtieron en construir este colegio que fue recibido el año pasado. Sin embargo, las estructuras del colegio ya presentan goteras, todo está humedecido, están con hongos y los padres están bastante preocupados. He perdido contacto contigo, Cristian. No sé si me escuchas ahí mejor, Jorge. Nosotros te escuchamos perfectamente. Jorge no nos escucha. Qué pena. Bueno, una zona complicada también. ¿Jorge? ¿No? Bueno, vamos a ver, José, si es que podemos corregir ese tema. Una notita más importante que sacó Latina Noticias sí quería comentar. Claro, la información que incluso la canciller no pudo... Jorge, ¿estás ahí? Ahora sí te escucho, Cristian. Jorge, cuéntame un poco, porque en el enlace que hacías más temprano nos informabas que ese colegio fue entregado hace menos de un año y que nuevamente presenta problemas. Ahora, mis preguntas obviamente son, ¿esos problemas tienen que ver con los impactos de esta última inundación, de estas últimas lluvias, o digamos en una carencia de la construcción de este colegio? Es decir, se hizo bien, pero claro, no se cumplió con el tema de evitar las posibles inundaciones. Y está pasando lo que habíamos anunciado el domingo pasado, se dio plata, se puso esfuerzo en reconstruir, pero no se hizo nada para prevenir que lo construido se vuelva a destruir. Exactamente, este colegio no aguantó, Cristian, una sola lluvia. No aguantó una sola lluvia y ya las estructuras están debilitadas, se ha malogrado el mobiliario, los alumnos el día de mañana van a tener que recibir las clases en el patio de este colegio. No solamente se trataba de reconstruir, sino reconstruir con una cultura de prevención. Se sabe que en esta zona todos los años llueve, sin embargo el colegio no aguantó una sola lluvia y ahí está el resultado de más de 12 millones de soles en inversión y ahí está una sola imagen. ¿Quién o de dónde salió el presupuesto, ¿no? Acá hay padres que están al lado mío, como tú ves, viendo obviamente que estamos en esta zona, han venido indignados.
no saben si mandar a sus hijos o no al colegio el día de mañana en modo de protesta. Aquí por lo menos no se han suspendido las clases. Okay. Y así está todo el norte, Cristian. El norte está un desastre, las calles están hechas unas lagunas, los desagües colapsados, la gente preocupada, enfermedades latentes, los hospitales, los centros de salud humedecidos. En realidad el norte está igual o peor a lo ocurrido en el 2017. Jorge, ¿quién construyó este colegio? ¿Se hizo por la reconstrucción con cambios vía el gobierno a gobierno? No, este colegio lo financió, se hizo con el dinero de reconstrucción con cambios, pero lo ejecutó la municipalidad del distrito de la antigua gestión, ¿no? Ok, y digamos, ¿ha habido alguien que se haga responsable respecto a no haber aguantado ni siquiera las lluvias? Que además, Jorge, no sé si es que la gente en Piura está al tanto, pero las lluvias continuarían en los próximos días, en las próximas semanas, y luego ya estamos hablando de un posible niño dentro de unos cuantos meses. Exactamente. Bueno, estos 3 días, estos últimos 3 días no han llovido, se han registrado lluvias leves en distintas zonas de Piura, pero en realidad lo que nos ha dejado las lluvias es terrible. Hay un distrito, por ejemplo, en Lambayeque, en Chiclayo, que se llama José Leonardo Ortiz. Ese distrito hasta el día de hoy está totalmente inundado en aguas de desagüe. Ya los niños están empezando a enfermar, están teniendo fiebre, vómitos, diarreas. En realidad el panorama en el norte es desolador, y si esto continúa, o si el niño que se pronostica viene hasta el mes de mayo, la gente no va a poder soportar. Me imagino. Jorge, una última, porque vamos a hablar justamente ahorita de política con nuestro invitado Carlos Meléndez. El norte estaba, a diferencia del sur, digamos, no en una posición como expectante respecto de la presidenta Dina Boluarte. Sabemos que el sur no ha pedido muchas veces de forma violenta, aquí lo hemos criticado también, no, digamos, la salida, el cierre del Congreso, no, que Pedro Castillo vuelva. El norte no así tanto, pero esto puede cambiar. ¿Cómo está siendo la respuesta de los ciudadanos, sobre todo en Piura, en donde te encuentras, frente a la reacción del gobierno ante los desastres que han generado estas lluvias, y sobre todo encontrarse frente a una realidad que la reconstrucción con cambios no ha logrado ni de cerca lo que se esperaba? La percepción de la gente ante la reacción de las autoridades es totalmente negativa. Ayer el alcalde de Piura nos decía que ha sentido un total abandono por parte del gobierno central. Hace un día estuvo acá el premier acompañado de algunos ministros, y a cada lugar que iban, digamos que no eran tan bien recibidos, ¿no? La gente está bastante disgustada en esta zona, sobre todo por la palabra reconstrucción con cambios. Cada que escuchan eso, digamos que sus ánimos no son tan buenos, y es entendible porque nuevamente están pasando por esta misma situación. Se entendía que esto de reconstrucción con cambios era pues para darles una vida mejor o una mejor respuesta ante cualquier desastre. Sin embargo, eso no ha sucedido, y todo el norte está en este momento con una percepción negativa a sus autoridades. Ok, Jorge, pero a ver, no solamente lo del Ejecutivo, por eso te hacía la pregunta, pero queda claro que la gente también entiende la responsabilidad de sus propias autoridades, sus alcaldes, sus gobernadores regionales, etcétera. El malestar también es con ellos. El malestar también es con ellos, el malestar es también con ellos. Ahora, recordemos que estamos ante una nueva gestión de autoridades, y en muchos casos también el malestar es con ellos porque no tenían un plan de prevención, un plan de respuesta, un plan de contingencia para poder socorrer a los vecinos. ¿Cómo nos explicamos entonces que distritos enteros lleven más de 2 semanas convertidas en lagunas, o la gente tenga todavía a estas alturas, después de 4 días que no ha llovido, las casas inundadas? Entonces no hay una capacidad de respuesta, no hay un plan de contingencia, y es totalmente un desorden lo que estamos viendo acá. Y basta ir al centro de la ciudad y ni te contamos lo que encontramos en lugares más alejados, en la sierra de Piura. Ahí la verdad es mucho peor lo que la gente está viviendo. Jorge, gracias por esa información. Nos enlazamos contigo en cualquier momento. Jorge, desde la ciudad de Piura, está ahí desde la semana pasada, y seguirá ahí
para seguir trayéndonos información de lo que por allá ocurre. Gracias, Jorge. Solamente para terminar y a ir con nuestro entrevistado, ¿no? La nota que sacó Latina Noticias más temprano, que habla, ¿no?, de algo que se había hablado mucho, incluso la canciller Gervasi no patinó en una entrevista, pero claro, se logra sacar, y yo siempre lo he dicho acá, no es todo, obviamente. Habría que ser un loco para pensar que todas las protestas, como todavía sostiene parte del Ejecutivo, eran manejadas por las economías ilegales. Por supuesto que no son todas. Y por supuesto que luego las muertes de ciudadanos en Juliaca, en Puno, por represión de las Fuerzas Armadas. A ver, el periodismo es parte, o buena parte del periodismo, es decir lo que la gente no quiere escuchar, y seguramente muchos de los televidentes de este programa no quieren escuchar, pero se ha confirmado algo que aquí en el Estado, en el Perú, ya deberíamos estar investigando, porque separar la paja del trigo, es decir, una defensa cerrada de todos los militares no ayuda justamente a fortalecer ese respeto que tiene que ver hacia la institución militar. Y parte justamente de separar la paja del trigo es admitir, oye, aquí claramente hay imágenes y pruebas de que algunos elementos de los policías y los militares no supieron qué hacer ante esas protestas violentas que se hubo en Juliaca, que hubo en Ayacucho, etc. Y las imágenes están ahí, están en el New York Times. Ya que la gente no quiera ver, bueno, eso ya es problema de uno. Pero aquí tenemos que decir lo que claramente está ahí sobre la mesa. Y las autoridades aquí también tendrán que hacer la investigación. Eso queda claro. Pero también lo que estaba claro, y en todos los idiomas querían negarlo, es que había aporte económico de las economías ilegales, y eso ha quedado demostrado o empieza a demostrarse, digamos, por partes, hay que investigar mucho más, de que, por ejemplo, un clan familiar, narcotraficantes en el Braem, estaban monitoreando y también, digamos, siguiendo de cerca, financiando las manifestaciones que venían aquí a Lima en los primeros días de la protesta. Esto es en un audio que saca un reportaje de Latina Noticias. El capo del Braem que monitoreaba, ¿no?, las protestas justamente desde la zona del punto neurálgico de narcotráfico actualmente en nuestro país. Ponme ese audio pequeño, por favor. Dime, hermano, ¿qué pasó? ¿Qué tal el Braem? Recién llego, ¿ah? Han llegado los Ochagnicans. Les han quitado a los todas sus flechas. ¿Les han quitado? En Chaclacayo, porque los que viven en Chaclacayo le han ayudado, porque no les han dejado ni pasar. Todito, y cuando ellos les han dicho tienen que hacer marcha, recién todas sus flechas les han quitado. ¿Y tú no vas a venir? Porque ex soldados están viniendo. No, nosotros estamos organizando. Nosotros enfrentamos con armamento y todo. Ya no pacíficamente. Estamos esperando. Cuando ellos se rindan, más refuerzos para salir. Porque nosotros nos vamos a venir a morir, porque si nosotros uno muere, tiene que morir 5 soldados, 5 policías. Que vamos a morir sin matar a policías. Eso ya no tiene sentido, ¿sí o no? Uno tiene que salir a matar. Si uno muere, mueren, matan a 5. Bien, vean la nota, porque claro, independientemente del vínculo entre este clan familiar y las protestas, queda claro también una nueva figura del narcotráfico en nuestro país. Obviamente tenemos a los cárteles, ¿no?, de México operando en nuestro país para sacar la droga, pero también habla de la presencia de cárteles, ¿no?, clanes familiares también dedicados al narcotráfico, que conviven, si se quieren, con estas organizaciones mayores que ya se encargan de sacar la droga y obviamente llevarla hacia los mercados más importantes, como es el mercado norteamericano. Carlos Meléndez está con nosotros esta noche y le damos la bienvenida. Carlos, un placer tenerte por aquí después de tiempo. Muchas gracias, Cristian, un gusto. Carlos, a ver, he estado leyendo muchas entrevistas, análisis, estudios, pero claro, ¿no?, de hace algunas semanas. ¿Cómo analiza finalmente la situación actual? Vamos a centrarnos en lo político. Dina Boluarte, ¿crees ahora sí que, porque tú pides acá que, digamos, una posibilidad para tranquilizar las protestas que en ese tiempo se vivían, mediados de enero, inicios de febrero, era tener una fecha para el adelanto de elecciones, que eso podía ser un mensaje para aquellos que protesten no se sientan tanto con las manos vacías? ¿Crees que es una opción todavía o crees que ya hay un arreglo, digamos, en esto, lo que tú has llamado, digamos, la coalición, ¿no?, del establishment, a quedarse hasta el 2026? A ver, mira, lo realmente excepcional sería que Dina Boluarte, la presidenta, se quede hasta el 26. Eso sería lo excepcional. ¿Por qué? Por los antecedentes. Desde el 2016, ningún presidente ha terminado el mandato por el cual fue elegido o por el cual tenía que terminar su mandato. Es decir, vivimos una política
bastante inestable, donde no se rigen por cambios necesariamente constitucionales, sino por opinión pública, por protestas sociales y por audios, escándalos políticos. Pensemos por qué caen los presidentes en el Perú en el corto tiempo, el 2016 en adelante. Han caído un presidente, Merino, cayó por protestas sociales, ¿no? Sí. Los presidentes cayeron por escándalos políticos. Entonces, si es que el Ejecutivo actual no cuida muy bien la información en su círculo más interno, en su círculo más cercano, podemos estar ante la posibilidad de un escándalo político que empieza a filtrarse por algunas investigaciones periodísticas que se ha hecho. Entonces, aquí efectivamente está algo más tranquilo, estable, temporalmente al menos. Sí. La amenaza de una protesta social que ha desbordado la institucionalidad, ha caído en los últimos tiempos, no necesariamente por mérito del Ejecutivo, sino por obra y gracia del clima, lamentablemente, pero hay que ver también el otro flanco, el flanco del escándalo político. El escándalo político, la filtración de información, el financiamiento, como vemos, de actores ilegales, informales en la política. La informalidad y la ilegalidad no solamente está en la protesta, ojo. Quienes han llegado al Ejecutivo, estamos hablando de quienes llegaron con Pedro Castillo a Palacio de Gobierno. Tal cual. Y no solamente es Pedro Castillo, sino también la vicepresidenta, de ese entonces. En muchos casos estuvo cercado por estas fuentes informales y legales, ¿no? Ok, Carlos, pero digamos, sería mucho más traumático una salida de Dina Boluarte por las, digamos, bajo las características que acabas de plantear, que haberse puesto de acuerdo finalmente en adelantar las elecciones, porque claro, sale una denuncia, todo se vuelve mucho más rápido, no hay una salida organizada como se hubiese planteado inicialmente podía haber con un adelanto de elecciones. Es decir, sería mucho más traumático si es que sale una denuncia, tiene que renunciar Dina Boluarte, se queda Williams y finalmente empezar de cero sin saber qué hacer en los próximos días. Claro, digamos, esta primavera de estabilidad bastante pequeña en realidad que estamos viviendo debe servir para tratar de arreglar en lo posible ciertas normas y poner ciertos candados que permitan una transición. Es decir, buscar algunas reglas, algunas normas que permitan una transferencia del gobierno de manera ordenada, ya sea con Dina Boluarte, si se queda el 20, queda probablemente bastante difícil que salga el 23 de manera adelantada, pero el 24 y el 25, de acá al 26 todavía falta mucho trecho. Entonces quedan todavía unos 2-3 años donde los cuales hay que prepararnos por esta inestabilidad que tenemos de manera sistemática desde el 2016. Mucha gente yo lo veo en modo ya de tranquilidad, en modo de estabilidad, en modo de que acá no ha pasado nada, cuando en realidad lo que ha aumentado ha sido mucho resentimiento y mucho revanchismo de parte de actores sociales en el interior del país, ¿no? Yo te quería hacer una pregunta, digamos, ya en la Realpolitik. ¿Quién crees que gobierna verdaderamente? ¿Dina o Alberto Otárola? Lo hablo porque en una de tus entrevistas también mencionas que debería haber, no sé, un sacrificio, ¿no? Una cabeza política, si se quiere, que se entrega. Uno diría que con el sentido común hubiese sido cuando, tras los muertos, efectivamente, ¿no? Y las pruebas de que había un mal manejo de parte de las fuerzas del orden, pues entregar la cabeza del Premier, por ejemplo. Pero pareciese que el vínculo entre Dina Boluarte y Alberto Otárola no es como ha habido otro entre presidente y primer ministro. Es decir, pareciese que Dina Otárola no gobierna, sino que lo hace Dina Otárola. Mira, sale el inconsciente. Que Dina Boluarte no gobierna, sino lo hace Alberto Otárola. A ver, la relación original entre la presidenta Dina Boluarte y el primer ministro fue una relación cliente-abogado, ¿no? Sí. Entonces, claro, en el caso Club Apurímac. Exactamente. No sé hasta qué punto esa relación ha evolucionado a una relación presidente-primer ministro. Para empezar, hay que ver hasta qué punto ha evolucionado hasta ese tipo de relación. Ahora, lo que vemos por los nombramientos es que efectivamente el premier Alberto Otárola ha ido ganando terreno en nombramientos no solamente a nivel ministerial, sino a nivel viceministerial y a nivel de algunos funcionarios claves, incluyendo Presidencia de la República, incluyendo el entorno palaciego. Vemos a un Alberto Otárola ganando terreno, sin lugar a dudas. Pero a mí lo que me preocupa es lo que mencionas, es la responsabilidad política. No es la primera vez que en el Perú, por protestas sociales, mueren personas, mueren ciudadanos, mueren compatriotas. Es lamentable, pero es cierto. Esto ha sucedido desde Alejandro Toledo, Alan García,
Ollantumala. Lo que hubo en esos momentos, en los gobiernos anteriores, era responsabilidad política. Los primeros ministros, los ministros del Interior o los ministros responsables daban un paso al costado. Eso es lo que se ha degradado de la democracia peruana. ¿Ok? Efectivamente, New York Times y otros medios de comunicación hacen investigaciones y demuestran el uso lamentable, el uso, la verdad, indignante de algunos elementos de las fuerzas del orden con los ciudadanos. Pero, ¿cuál es la primicia? O sea, eso ha pasado lamentablemente en este país desde hace 20 años. O sea, la democracia peruana se ha ido degradando desde hace 20 años. O sea, ¿la primicia cuál es? Que finalmente no hay una responsabilidad política como antaño. Esa es la primicia. O sea, la primicia lamentablemente no son las víctimas, ¿ok? La primicia no es que estamos viviendo una dictadura, porque bajo estos mismos criterios estamos viviendo una dictadura desde hace 20 años. Sí, pero esa es claro. Claro, o sea, perdona, pero hasta durante el gobierno de Francisco Sagasti hubo muertos por protestas sociales. Correcto. O sea, ese San Benito de la discriminación, de los diferentes ciudadanos de primera y de segunda clase, pasaron con gobiernos anteriores. Bueno, pero es parte de la narrativa de esa coalición anti-establishment que tú has mencionado. Exactamente. Ahora lo que se ha perdido y donde se ha degradado la democracia peruana en los últimos meses, en las últimas semanas, tiene que ver con la responsabilidad política. Ok, pero Carlos, el atenuante que utilizan muchas personas con las cuales yo las consideraba con sentido común, etcétera, pero que ahora parecen no querer ver esto, es que, bueno, claro, en esas circunstancias anteriores no veníamos de salir de un gobierno de horror como era de Pedro Castillo. Entonces, claro, como estas reacciones y estas muertes que no tienen aún una responsabilidad política se dieron en el contexto de sacar a Pedro Castillo, que quería hacerse de todo el poder en nuestro país. Bueno, entonces hay que hacerse loco y mirar para otro lado. El mal menor. ¿Cuál es la consecuencia de ese pensamiento? Decir, bueno, pues en este caso no hay que pedir responsabilidad política, porque claro, lo que teníamos era Pedro Castillo, así que caracho, hay que hacernos los locos. El mal menor. El mal menor no solamente es electoral. El mal menor es, me comparo mi situación y mis intereses actualmente con respecto al anterior presidente. Si es que con Martín Vizcarra me iba relativamente bien y aparece alguien como Manuel Merino, los actores de veto que existen en el espacio político peruano empiezan a evaluar. ¿Con quién me iba mejor? No, Martín Vizcarra me daba bonos sociales. No, Martín Vizcarra me daba consultorías. Entonces reclamo, y varios colegas politólogos decían, en 2 días de gobierno de Manuel Merino, decían, estamos convirtiendo, vamos camino a una Nicaragua, ¿no? Entonces, claro, hoy en día la comparación es Dina Boluarte con respecto a Pedro Castillo. Pero perdonen, la valla estaba bastante baja. Correcto. ¿No? Entonces, porque la valla estaba bastante baja, voy a poner a un costado mis principios, voy a poner a un costado mis valores, en teoría, democráticos, pero claro, como con Pedro Castillo no tenía consultoría, si no tenía bonos sociales y no tenía amigos en el gobierno, ok, puedo soportar un gobierno como el de Dina Boluarte. Y ojo que no me estoy refiriendo a la derecha, me estoy refiriendo a los actores más de centro, a los actores más progres, caviares, que también se emocionaron por tener un presidente con un sombrero, pero, a ver, quítate el sombrero después, ¿no? Eso fue lo que ha hecho que exista este relativismo de los valores democráticos. Okay. Ahora, trata de hacer un poco de futurología y cuál puede ser la consecuencia en nuestro país de mantener este tema de no nos miramos, no nos tocamos, nos hacemos los locos. Es decir, ¿qué consecuencias puede traer esta alianza, esta coalición establishment en los futuros años? Porque claro, esto se está quedando adormecido, pero la rabia en el sur continúa. Yo soy un crítico, para mí hay una dictadura de los líderes más radicales, por ejemplo, Aymaras en Puno contra los grupos pequeños que quieren trabajar. Pero si todo eso no se soluciona y le da una salida política, todo eso va a ser caldo de cultivo. Hoy por hoy nadie podría ir a hacer campaña al sur del país. Le tirarían piedra, los ministros van y les tiran piedra, los congresistas van y les tiran piedra. Entonces, ¿cómo se soluciona eso, Carlos? Las élites tienen un cortoplacismo en nuestro país, que están viendo lo que pasó ayer y lo que va a pasar mañana, y no lo que va a pasar en unos meses. Dime por dónde, de qué manera se va a desfogar la indignación que tienen amplios sectores de la ciudadanía. Lo que están haciendo, manteniendo a Dina Boluarte en el poder, uno de los personajes más odiados de la política peruana, no lo digo yo, lo dicen las encuestas, mantenerlo hasta el año 26, va a hacer que el desfogue sea
Electoral. Electoral. O sea, están esperando que el desfogue no sea el 24 o el 23, que el desfogue no sea el 25, sino que el desfogue sea el año 2026. Ojo con eso. Yo creo que lamentablemente nuestro establishment, vamos, es digno de una película de Tondero. En el sentido de que tú sabes por dónde van los actores, tú sabes cuál es el guión, tú sabes que te van a cantar películas de manera de un karaoke. No quiero cargar a Tondero, o sea, malísima. Mano, esas películas no las veo yo. No estoy diciendo que son malas. No son malísimas. No estoy diciendo que son malas. Ya, pero son un manual recontra predecible. Y dime cómo funciona nuestro establishment político. Nuestro establishment político sigue ese mismo de guiones predecibles. Pero claro, se mueven dentro de 3, 4 distritos. Y bien, le ponen el hombro en determinados momentos, pero en el largo plazo, no sé qué es lo que están incubando. No pensemos en lo que pasó ayer con un Pedro Castillo que claramente destruyó el Estado, que claramente intentó un golpe de Estado, que claramente fue por la vía dictatorial, pero eso no santifica a los que vienen después. Y mi preocupación no está por lo que va a pasar mañana ni lo que va a pasar el próximo año. Mi preocupación está por lo que va a pasar del 26 en adelante. Ese es el punto, ¿no? Pero parece ser una realidad peruana, ¿no? Este tema también, digamos, de el cortoplacismo y compararte siempre con algo malo para, digamos, ¿no?, darle aire a la mediocridad actual. O sea, pienso, por ejemplo, tú has sido muy defensor y en una entrevista que le dabas al Comercio, ¿no?, también mencionabas que el tema del modelo económico, que tú volverías finalmente a hacer esas reformas que se hicieron en los 90 para el modelo económico que tenemos actualmente. Pero claramente el modelo económico también se tiene que reformar, también se tiene que... Es decir, esas reformas iniciales tiene que continuar una evolución que hasta ahora nadie quiere hacer y nos quedamos cerrados en que el modelo es una maravilla. Vaya que el modelo nos ha ayudado, pero ese modelo tiene que seguir evolucionando. Y claro, nuevamente, así como te comparas con Castillo, nuevamente, si te comparas con Velasco, ese modelo pues es una maravilla, pero puede ser mejor y todavía tiene mucho más ciudadanos que abarcar e incluir en ese modelo económico. Yo defiendo la primera generación de las reformas de ajuste de los años 90. ¿Por qué no se han hecho las siguientes reformas, Carlos? Ese es el problema, porque las siguientes reformas, la reforma de la descentralización, la reforma política, las reformas de segunda generación, quedaron en manos de actores, ojo, que no estaban de acuerdo con las premisas básicas de las economías de mercado. ¿Tú crees que una economía de mercado va a funcionar con un financiamiento de partidos políticos del Estado, de partidos políticos estatales principalmente? Hay una incongruencia entre las reformas políticas que se han hecho del año 2000 en adelante, la descentralización, para no concentrarme solamente en las reformas políticas. ¿Cuál es la coherencia que tienen con el modelo de mercado? Ahora, nuestro modelo de mercado en el Perú es un modelo muy particular. ¿Por qué? Y este es, creo yo, la clave de por qué funciona la economía a pesar de que la política no funciona. Por la informalidad. No solamente por Julio Velarde, no solamente por el Banco Central de Reservas, que la economía sigue dando buenos réditos a pesar de nuestra política. Porque la informalidad en nuestro país, lamentablemente, es antídoto y veneno a la misma vez. Es decir, es lo que hace que la gente pueda protestar y trabajar a la vez. Lo que estamos viendo en Puno, es justamente cómo la informalidad se está protestando y a la vez se está organizando. Esto de las treguas que tienen las comunidades puneñas para poder justamente compatibilizar su protesta y su indignación contra Lima y a la vez seguir trabajando, tiene que ver justamente con este chip informal que tiene el sector capitalista de mercado a nivel local. El mercado no solamente es lo que pasa en Lima moderna, el mercado también es lo que pasa en sociedades pujantes como Juliaca, por ejemplo. Ok, pero Carlos, a ver, porque, claro, se dice que esta protesta, y lo dice además, ¿no?, en la izquierda, que en verdad siente como propia, ¿no?, las manifestaciones en el sur del país. Y tú también lo explicas en una que es mentira y que incluso revisabas las votaciones en la época de Alberto Fujimori, su máxima popularidad, y el sur era fujimorista. ¿Es correcto? Sí, sobre todo a partir del año 94-95, en Puno casi pierde. Entonces, el sur no es de izquierda como quisiera pues no creer aquí. Entonces, ¿cómo se une ese? Porque claro, uno dice, oye, pero no están reclamando alguna reforma política que les permita salir de la informalidad o mejorar su economía, algo de comercio. Están protestando en este caso políticamente por la salida de Pedro Castillo. En este caso están protestando. ¿Sabes qué? Lo que sucede es que el peruano promedio en general, producto de este modelo, no es un ciudadano chileno que está protestando por más Estado, que es lo que pasó en el estallido social en los últimos años en Chile. Educación gratuita, universitaria, etcétera. Sino está protestando para que el Estado no lo moleste, para que el Estado no le deje trabajar.
no está protestando por más Estado. Está protestando para que el Estado esté a un lado y pueda seguir adelante. Entonces, fíjate bien la protesta en Puno. La protesta en Puno es anti-Lima. ¿Qué es Lima? Es el Estado. Oiga, ese Estado que está asentado en la capital, no me moleste, no intervenga con mi desarrollo, porque esta gente ha salido adelante en los últimos 30 años sin Estado. Y ese es el chip de la informalidad que no estamos viendo y que no ve ninguna reforma. ¿Y cuál es la política. solución? ¿Cuál es la solución para ello? ¿Cómo efectivamente les das algo que, digamos, los haga pensar, bueno, a mí me beneficia formalizar y finalmente el Estado no es solamente Lima, sino el Estado también me beneficia acá? ¿Cómo se logra eso? ¿O es impensable? Mira, la informalidad es un problema que no se va a solucionar con una reforma ni se va a solucionar en unos 5 años. Perú es uno de los países en el mundo donde tiene una economía tan grande y a la misma vez un nivel de informalidad que está alrededor del 80% de la población económicamente activa. Eso no se ve en otros países. En otros países, de lo que creen los neoliberales ortodoxos, a mayor crecimiento económico va a reducirse la informalidad. ¿Qué ha pasado en el Perú? A mayor desarrollo económico, la informalidad ha seguido creciendo. Aquí lo que sucede es que no hay que ver la informalidad solamente como un factor económico, sino como un factor sociológico, la relación entre el ciudadano con el Estado. Por lo tanto, tus reformas políticas no pueden ser réplicas de Uruguay o de Argentina, como se hace ahora. Tus reformas políticas tienen que ser cómo mejoro la representación política sin fortalecer partidos políticos. Y eso significa redibujar mejor los distritos electorales. ¿Por qué? Porque lo que está en discusión políticamente en este país, por favor comprendamos, es la representación del territorio. El territorio ha ganado una autonomía. El territorio no se puede representar por estos parlamentarios. No porque los parlamentarios son buenos, sino porque están dibujando mal el mapa de la representación. Pero entonces, ¿qué? ¿Cambiar finalmente los distritos electorales, más pequeños? Por ejemplo, en Lima, San Juan del Lurigancho debería ser un distrito electoral con 2 quizás representantes, algo así. Imagínate Ancash, siempre utilizo este ejemplo de Ancash. Ancash tiene 5 parlamentarios. Ok, los 5 parlamentarios, ¿a quién representan? A Chimbote Casma, al Callejón de Guaylas, al Callejón de Conchuco. Yo no voy a esperar a que los partidos políticos se fortalezcan. Los partidos políticos no se van a fortalecer por una norma. Ok. Entonces, esa sí sería una que finalmente, porque también eres crítico con, digamos, las reformas que se plantearon, por ejemplo, en la comisión esta del gobierno de Martín Vizcarra, etcétera. Porque sí, claro, no nuevamente lo que tú decías, quieren, digamos, reformas para volver a un sistema político que era de los 50, 60, que ya está desfasado en todas partes del mundo. Los partidos políticos no van a volver a ser aquellos partidos políticos de la década del 80, organizados, con militantes disciplinados. No, la política ya cambió, no solamente en el Perú, sino en el mundo. Entonces tenemos que pensar con ese chip. En el Perú el reto es que tenemos que hacer reformas no para ciudadanos republicanos, reformas para informales. Y la informalidad tiene un valor. No tan optimistamente como cree Hernando de Soto, pero sí tiene un valor. A partir de la informalidad se puede ir construyendo algunos pasos hacia adelante. Un placer, Carlos, un placer como siempre. Muchísimas gracias por estar aquí. A ti, Cristian. Nos vamos a una breve pausa y regresamos. Venimos con el final, no se muevan. No, lo que comentaba Patricio Valderrama también en su cuenta de Twitter. Se supone que acabe el verano oficialmente, arranque el otoño, pero ya lo sabe, lo dijo el especialista en Punto Final, la temperatura del mar de 20 a 28 grados en la temperatura que está actualmente. Así que con eso y con la temporada de lluvias, la común, ¿no?, que es enero, febrero, marzo hasta abril, pero que llegaron atrasadas y se activaron con fuerza por ese ciclón Yaku. Yo quiero insistir que el ciclón Yaku ya fue, ya desapareció. Ahora estamos en lo de siempre, desgraciadamente, sumado a la alta temperatura del mar. Y la consecuencia que son fuertes lluvias en el norte del país y seguramente quebradas que se activarán también aquí en la costa. Y lo del Niño, ya ni te cuento. Tenemos algunos meses para tratar de prevenir en algo lo que puede ser la destrucción que seguramente va a generar. Así sea un Niño de intensidad media o de alta intensidad. Ya lo saben. Vamos a una pausa final y viene también Latina Deportes. Venimos. Bien, se queda con Latina Deportes conmigo hasta el día martes. Chao, chao. Gracias.